Era la noche del 31 de agosto de 1939, cuando un grupo de agentes alemanes disfrazados de polacos irrumpe en una pequeña estación de radio en la ciudad de Gleiwitz, ciudad fronteriza entre Polonia y Alemania, para dar arengas en contra de Alemania y a favor de Polonia. Esta excusa sería utilizada por Hitler para lanzar su ataque contra Polonia, el cual daría inicio a las 4:26 de la mañana del 1 de septiembre de 1939. 2 días después, haciendo honra de su alianza con Polonia, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania, dando inicio así a la Segunda Guerra Mundial. Al inicio del ataque, Alemania contaba con fuerzas muy superiores a las polacas: 1.500.000 soldados, 2.750 tanques, 9.000 cañones de artillería y más de 2.300 aviones. Por el contrario, los polacos tenían solo 950.000 hombres, 880 tanques, 4.300 cañones y 400 aviones. El plan de batalla alemán, como pueden ver en el mapa, consistía en un grupo de ejército del norte, ubicado en Pomerania y Prusia Oriental, y un grupo de ejército del sur, ubicado en Eslovaquia y Silesia. Los del norte tenían como objetivo inicial ocupar el corredor polaco, que era la zona en disputa, y tomar la ciudad de Danzig, para luego dirigirse directamente hacia Varsovia. Y los del sur tenían que ir por el sur y rodear la capital polaca por el este, y de esta manera tomarla de manera más rápida. Las tropas alemanas que cruzaron la frontera el 1 de septiembre avanzaron muy rápidamente por territorio polaco, principalmente porque utilizarían la conocida táctica de la Blitzkrieg o guerra relámpago. ¿En qué consistía la Blitzkrieg? En utilizar un poder de fuego abrumador a través del uso de aviones, cazabombarderos, artillería, para romper el frente defensivo del ejército contrario, y luego de romperlo, los tanques iban a penetrar por esas brechas e ir profundo detrás de las líneas defensivas del ejército contrario, los cuales se iban a ver obligados a retroceder de manera desorganizada, sin tener acceso a sus recursos, y podían ser rápidamente rodeados. Finalmente, la infantería entraba después por esas brechas y se encargaba de limpiar de enemigos la zona. Esta táctica de la Blitzkrieg sería utilizada por Alemania en diferentes campañas, siendo la más vistosa la de Francia, de la cual hablaremos luego, pero definitivamente fue Polonia su primer tubo de ensayo y le salió bastante bien. Es así que en tan solo 7 días Alemania ya controlaba el corredor polaco y la ciudad de Danzig para el 7 de septiembre, y tan solo el 8 de septiembre las primeras fuerzas alemanas llegaban a los suburbios de Varsovia, iniciando la batalla por la capital. Los polacos, igual, pese a estar superados táctica y numéricamente por Alemania, lograron poner una férrea resistencia, como por ejemplo en la batalla del Vísna, en donde se le llaman las Termópilas polacas, ya que resistieron por 3 días el avance de una fuerza muy superior, logrando retrasar el ataque alemán más de lo que se esperaba. Luego también el 7 de septiembre lanzan una contraofensiva para detener el avance sobre Varsovia, el 7 de septiembre, pero rápidamente serían rodeadas estas fuerzas y embolsadas en lo que se conocería como la batalla de Bzura. El asedio de Varsovia comenzaría el 8 de septiembre. El 15 de septiembre la ciudad estaría completamente sitiada y rodeada, y el 28 de septiembre, luego de un intenso bombardeo de artillería y aviones y ataques y asaltos de la infantería y los tanques, la ciudad de Varsovia se vio obligada a rendirse. En paralelo, el 17 de septiembre, la Unión Soviética, haciendo facultades del acuerdo de no agresión que había firmado con Alemania, inicia la invasión de Polonia desde el este, atacando por la retaguardia a las fuerzas polacas, que se vieron completamente desprotegidas, y por ello el 6 de octubre, tan solo un poco más de un mes de iniciada la invasión, Polonia era totalmente ocupada y se declaraba el cese al fuego. Sin embargo, Polonia no se rindió, porque Polonia siguió luchando desde el extranjero por el resto de la guerra, siempre acompañando a las fuerzas aliadas. No obstante, mientras Alemania invadía Polonia, los aliados occidentales, Francia y Gran Bretaña, desaprovecharon una gran oportunidad para poder atacar a Alemania cuando ésta estaba bastante desprotegida en su frente occidental, ya que todo su ejército estaba peleando en Polonia.
¿Y por qué fue esto? Es porque las fuerzas aliadas optaron por una estrategia defensiva. Y la estrategia defensiva giraba en torno a la famosa línea Maginot, que era una línea de fortificaciones que cruzaba toda la frontera franco-alemana hasta Luxemburgo y que contaba con alrededor de 108 fuertes distanciados cada uno por 15 kilómetros y miles de pequeños fortines, nidos de ametralladoras y grandes piezas de artillería. Esta línea se comenzó a construir en 1928 y se terminó en 1936 y era un gran elefante blanco que aseguraba a Francia de que Alemania nunca los volvería a invadir como sucedió en la Primera Guerra Mundial. Entonces el mando aliado procuró no atacar y mantenerse a la defensiva ya que se creían invulnerables detrás de su gran línea Maginot. El único ataque pequeño que hubo en septiembre fue una invasión francesa a la zona del Sarre, pero que rápidamente fue retirada porque se encontraron ante una zona vacía. Los alemanes habían retrocedido sus líneas y se habían guarecido detrás de la línea Siegfriedo, que era una especie de espejo a la línea Maginot, pero mucho menos poderosa, mucho menos fuerte, y que se había construido por Hitler más por fines propagandísticos que como una verdadera línea de defensa. Pero los franceses, ante ver la posibilidad de desencadenar un enfrentamiento a gran escala, dijeron mejor nos retiramos y volvemos a nuestros fuertes esperando a que los alemanes nos ataquen. Entonces, las fuerzas aliadas occidentales nunca pudieron tomar esta ventaja grande que tuvieron, en la cual hubieran podido acabar con la guerra en pocos días, en pocas semanas, y Hitler se vio a sus anchas con la libertad de poder invadir Polonia sin represalias. Este periodo de la guerra fue conocido como la Funny War o Guerra de la Broma, ya que ninguno de los ejércitos tenía la intención verdadera de enfrentarse y se mantuvieron tranquilos. Pero en donde sí comenzaron a haber enfrentamientos fue en el mar. Se dio inicio a la Batalla del Atlántico. Tan solo el 4 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon el bloqueo naval de Alemania, y Alemania respondió lanzando a su flotilla de submarinos para atacar a los buques mercantes británicos y a los buques de guerra que estuviesen en la zona o incluso incursionando en algunas bases navales. Pero también salieron su flota de superficie, principalmente el conocido acorazado Admiral Graf Spee, que se dedicó a darle caza a una serie de buques mercantes británicos, sobre todo en el Atlántico Sur, pegado a la zona de América del Sur, Brasil y Argentina, y tuvo en jaque a la Marina de Guerra británica por varios meses, entre septiembre y diciembre de 1939, hasta que finalmente 3 cruceros pesados británicos, el Exeter, el Ajax y el Achilles, acorralaron a dicho buque en el Río de la Plata, en el estuario del Río de la Plata, le dieron caza y el Graf Spee se defendió valientemente, pero finalmente los daños lo hizo inviable y el 17 de diciembre el almirante Langsdorff decidió hundir el Graf Spee para que no sea capturado. Por otro lado, en el aire hubieron algunos enfrentamientos pequeños, pero solo se dedicaron a tirar panfletos y propaganda. En ese momento todavía no hubieron los bombardeos a gran escala que comenzarían en el año siguiente, en 1940. Entonces, enfrentamientos entre aliados y alemanes se mantuvo muy tranquilo por el resto del año 39 e inicios de 1940. De otro lado, la Unión Soviética, que ya había ocupado el este de Polonia, quiso seguir haciendo uso de sus prerrogativas del pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov y decidió ir a por más, exigiendo a los pequeños países de Estonia, Letonia y Lituania que cedieran territorios para bases militares soviéticas, y luego le tocó la puerta en octubre de 1939 a Finlandia para que se diera una gran cantidad de territorios en el Istmo de Karelia, como pueden ver en el mapa, que se ubica a pocos kilómetros de la ciudad de Leningrado. El argumento soviético era poder tener mayor espacio para defender una de sus ciudades más importantes, pero la cantidad de territorio que le exigieron en el Istmo de Karelia, al norte del lago Ladoga y en el norte de la península de Petsamo, era tan grande que los finlandeses no podían aceptar esas condiciones. El ejército rojo se preparó para la guerra y en un calco de lo que hizo Hitler en Polonia, fingieron un bombardeo en la frontera el 30 de noviembre de 1939 y figuraron este escenario ficticio para lanzar un ataque a toda escala y dando inicio así a lo que se conoce como la Guerra de Invierno, enfrentando a Finlandia con la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía tropas muy superiores
aproximadamente 700.000 soldados, más de 5.000 tanques y 3.880 aviones frente a 350.000 finlandeses que prácticamente no tenían tanques y tenían una flota aérea de 114 aviones. Era una diferencia abismal. Sin embargo, los finlandeses pusieron una resistencia honorable y férrea y utilizaron lo que se conoce como la línea Mannerheim, que era una línea fortificada que estaba justo en el istmo de Karelia y que los soviéticos no pudieron vencer. Durante 2 meses, a lo largo de diciembre y enero de 1939 y 1940, las tropas rusas fueron derrotadas en diferentes batallas y sufrieron un montón de bajas, casi 100.000 hombres, y estaban quedando en ridículo porque los finlandeses, a través del uso de la guerra de guerrillas, de esquiadores profesionales, francotiradores y líneas de defensa movibles, lograron derrotar a grandes unidades del ejército rojo que no pudieron penetrar en las líneas defensivas finlandesas. Stalin estaba indignado de que su ejército sea derrotado por un país muy inferior en número y en calidad de tropas y ordenó una reestructuración de las fuerzas y lanzó una nueva ofensiva el 1 de febrero de 1940, la cual fue arrolladora. El invierno había cedido con respecto a las bajas temperaturas que llegaron a -50 grados y los tanques pudieron avanzar con mayor libertad, bombardearon con una gran cantidad de artillería, logrando finalmente doblegar la resistencia finlandesa, especialmente la línea Mannerheim. Ocuparon la ciudad de Viipuri, que es la segunda ciudad más importante de Finlandia, y obligaron a los finlandeses a rendirse el 12 de marzo de 1940, los cuales se firmaron a través del Tratado de Moscú, en donde Finlandia tuvo que ceder incluso más territorios de los que habían sido demandados por la Unión Soviética inicialmente. Sin embargo, esta guerra iniciaría un desencadenamiento en otro frente, porque las fuerzas aliadas de Gran Bretaña y Francia, viendo a los finlandeses como un potencial aliado, decidieron mandar una expedición que aterrizara en Noruega, cruzara Suecia para poder defender a los finlandeses contra los ataques de la Unión Soviética, y Hitler vio esto como un peligro, porque Suecia era el principal suministrador de hierro para la maquinaria de guerra alemana, y si los aliados tomaban control del petróleo noruego y del hierro sueco, iban a afectar seriamente a la industria militar alemana. Entonces Hitler decidió adelantarse a los aliados y por eso planificó la operación Seruvung, que consistía en la invasión de Noruega y Dinamarca, la cual inició el 9 de abril de 1940. El plan alemán consistía en 2 ataques simultáneos, uno en el sur, que sería cruzar la frontera con Dinamarca y ocupar también la capital de Copenhague, y el otro al norte, en donde se iban a desembarcar tropas alemanas en diferentes ciudades clave noruegas, como Narvik, Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo, Kristiansand y Arendal. Para ello, Alemania contaba con 100.000 soldados, más de 70 tanques y 146 navíos y 1.121 aviones. Para responder a este ataque, los aliados contaban también con alrededor de 100.000 efectivos, entre 60.000 noruegos, 35.000 anglo-franceses, 14.500 daneses y 3.000 polacos, pero sobre todo contaban con una poderosa fuerza integrada por más de 128 navíos, incluyendo 3 portaaviones británicos, 6 acorazados, 21 cruceros y un mayor número de barcos de menor calado que se iban a enfrentar a la Kriegsmarine alemana, que iba a iniciar los desembarcos en Noruega. A las 4 de la mañana del 9 de abril de 1940 se inicia la invasión de Dinamarca. Tropas alemanas cruzan la frontera de la península de Jutlandia y se adentran en ella, ocupándola rápidamente, y asimismo a la vez se realizaban desembarcos de paracaidistas y navales en diferentes islas del reino danés, incluyendo la capital Copenhague, la cual a las 4:20 de la mañana ya las tropas alemanas estaban en el Palacio Real del rey Cristian X tomándolo prisionero, y para las 6 de la mañana todo Dinamarca ya se había rendido. La campaña en Noruega sería mucho más complicada porque sería el primer enfrentamiento real entre los ejércitos alemanes y los ejércitos de las fuerzas aliadas. En primer lugar, el 9 de abril,
Los alemanes efectuaron efectivamente sus desembarcos en todos los puntos declarados, incluyendo la capital Oslo, y rápidamente se desplegaron. Sin embargo, las fuerzas noruegas ofrecieron una dura resistencia en los diferentes puntos, pero tuvieron que ir retrocediendo poco a poco. Así ocuparon Narvik, Trondheim, Kristiansand, Bergen y Oslo. Sin embargo, la fuerza expedicionaria aliada ya se acercaba a las costas noruegas, y es así que la Marina de Guerra británica entra al fiordo de Narvik el 10 de abril y se enfrenta a los cruceros y destructores alemanes que estaban ahí. El 10 de abril los alemanes logran defenderse del ataque de la flota británica, pero la cual regresa 3 días después, el 13 de mayo, y lanza una poderosa ataque naval que termina de destruir a toda la flota alemana, causando graves pérdidas, ya que la flota alemana de superficie no era muy numerosa y se hundieron una gran cantidad de destructores en esa batalla. Y al día siguiente, fuerzas francesas, polacas y británicas desembarcaban en las ciudades de Namsos, Aldances y el 17 de abril en la misma Narvik, iniciando probablemente la batalla más importante de la campaña noruega. En Narvik, entre las fuerzas que estaban ahí alemanas defendiendo y las fuerzas que asediaban de los aliados. Pero en otros frentes, los alemanes se comenzaron a imponer a la resistencia noruega, y para finales de abril ya una gran cantidad del territorio noruego estaba ocupada. Las fuerzas en Namsos y en Andalces estaban sufriendo graves pérdidas, y la caída de Noruega era inminente. Y el 2 de mayo las fuerzas anglo-francesas de Namsos y Andalces eran evacuadas. Finalmente Alemania tomó control de casi todo el territorio noruego, salvo el contingente que se encontraba en Narvik. Las pérdidas de esta campaña significaron para los aliados 6.600 bajas, entre los cuales estaban 4.300 británicos, 1.700 noruegos y 533 franco-polacos y 50 daneses, incluyendo también 124 aviones y el hundimiento de 195 barcos, incluyendo un portaaviones, 2 cruceros, 14 destructores y 5 submarinos. Por su lado, Alemania también tuvo pérdidas de 5.296 bajas, incluyendo 100 aviones y el hundimiento de 22 navíos, entre ellos 2 destructores, 2 cruceros, 10 destructores y un submarino, lo cual era muy grande para la Kriegsmarine alemana. Fue una de las derrotas más severas a la armada de superficie del Tercer Reich. Sin embargo, Alemania se hizo con el control de toda la costa noruega, incluyendo numerosos fiordos que servirían como bases para sus submarinos U-Boat, y también el control del petróleo. Aseguraba el suministro de hierro de Suecia y su frontera norte con Dinamarca. El contingente restante de fuerzas anglo-francesas en Noruega eran evacuadas de Narvik el 8 de junio de 1940. Y esto era porque en paralelo el grueso del ejército anglo-francés estaba sufriendo una grave derrota en Bélgica y Francia y era evacuado de Dunkerque. ¿Cómo así? Hitler decidió atacar al corazón de las fuerzas aliadas el 10 de mayo de 1940, invadiendo Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia, en lo que se conoció como el Fall Gelb u Operación Amarillo, de lo cual hablaremos en el próximo video.